presente proyecto tiene como fin crear un dispositivo computacional para que se pueda realizar la fiscalización minera y el cumplimiento de todos los requisitos para un título minero que debe cumplir el titular minero. Entonces la idea nació cuando nosotros participamos de un proceso de fiscalización minera en Colombia. Tuvimos pues la oportunidad de conocer cómo se hace ese proceso. Vimos la necesidad de implementar un sistema, ya que debido a las dificultades, muchas veces por inseguridad o por difícil acceso a los diferentes títulos mineros, entonces se nos ocurrió la idea. Es así como empezamos a implementar este sistema. El sistema lo que trata es de tomar los polígonos, unos puntos, así como medir las variables ambientales y tener una información pues confiable. Los objetivos de nuestro proyecto se divide pues en el objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general del proyecto es hacer el monitoreo de los títulos mineros a través de del prototipo del sistema de información. El primer objetivo específico es hacer esta verificación a través de sensores y el análisis de imágenes para ver el cambio entre el antes y el después para saber el daño ambiental producido en un título minero. El segundo objetivo específico es la adquisición de los polígonos ambientales en el título minero a través de georreferenciación con un dron, para así saber que se estén cumpliendo las leyes del título minero. La metodología que vamos a trabajar en el proyecto es la metodología que se usa en las fases de investigación de ingeniería, las cuales son levantamiento de requerimientos, análisis y diseño del sistema automatizado, implementación del prototipo de captura de imágenes, validación y pruebas del prototipo. Como principales hallazgos a día de hoy, septiembre de 2021, tenemos ya un prototipo funcional del dispositivo que realiza la sensórica, el análisis de sensórica, visión artificial para el análisis de las imágenes y con el dron el análisis de los polígonos o generación de los polígonos a través de georreferencia. En este momento también estamos en un trámite de patente en la Universidad de Caldas y generando un artículo científico para una revista publicación indexada. Como tal también queremos fortalecer el semillero CIRAP y darle como un nuevo enfoque en cuanto a la parte de visión artificial y redes neuronales. En este momento también estamos cumpliendo uno de los objetivos, que era presentar una ponencia en un congreso nacional como lo es el actual. Y básicamente ahora pues vamos a mostrar hasta ahora qué avances tenemos, una visión general del proyecto en cuanto a parte sensórica, visión artificial y lo que ya hemos último hecho, la parte de referencia con los polígonos con el dron. Básicamente nuestro proyecto busca implementar tanto la sensórica, el análisis de valores ambientales, como el análisis de la visión artificial y las redes neuronales. Por una parte tenemos lo que es sensórica, como podemos ver aquí en la pantalla, lo cual a través de un Arduino y unos sensores de humedad, temperatura, luz ultravioleta y CO2 y vapores ambientales, vapores del aire, podemos obtener estas variables para un futuro análisis. Todo esto está guardado en un sistema de base de datos Mongo, el cual en un futuro la idea es analizar todos estos datos y compararlos con valores anteriores en la misma zona minera, y esto con la finalidad de hacer una retroalimentación a la Agencia Nacional de Minería o a las diferentes entidades para que regulen las variables medioambientales de estas zonas. Por otro lado tenemos la parte de visión artificial. Hay tres formas de utilizarlo: un tiempo real, o sea, a través de una cámara web, a través de un video de la zona minera, lo cual podría ser un video pregrabado del dron. Aquí tenemos un ejemplo de un video desde una altitud considerable, como si fuera un dron, como es la idea del proyecto. Y lo que haría el dron sería analizar, estar mirando punto por punto, y nuestra red neuronal, gracias al entrenamiento que se le hizo,
con más de 15.000 imágenes, tanto de minería, de bosques, de pasto, de ríos, de zonas residenciales. Se ha entrenado poco a poco para que, dependiendo de la altitud que uno le ponga, como podemos ver arriba en la barra, acomodando esta altitud, él vaya reconociendo patrones en las imágenes y vaya reconociendo qué es minería y qué no es minería. Como podemos ver aquí en el ejemplo rápido, esas partes que están en verde representan zonas que no están afectadas por la minería, y las partes que están en rojo, zonas que o están afectadas por minería o tienen un camino o tienen residencias. O sea, no es parte verde, no es zona verde. Por otro lado, tener en cuenta que son 15.000 imágenes con las que entrenamos la red neuronal, pero la idea es avanzar en un futuro a tener mínimo 100.000 imágenes, 200.000 imágenes. Esto con el fin de tener una red neuronal más certera, más eficaz. Aquí podemos ver que los resultados son buenos, son certeros, da unos valores veraces. Como podemos ver aquí, la zona de la izquierda, en la esquina superior izquierda, es zona minera, y la esquina inferior derecha es zona normal, zona verde, como podemos ver. Entonces es bueno, son buenas las predicciones, pero la idea en un futuro es que la red neuronal se retroalimente a los mismos datos que vaya tomando gracias al dron, gracias a imágenes satelitales, etcétera, y logre tener un alcance y una eficiencia muy alta, donde pueda predecir realmente qué es minería y qué no. Aquí lo hace hasta cierto punto, y la idea es que podamos tener resultados más eficaces en el futuro. Todo esto es a través de una red neuronal trabajada en Keras, para el que sepa, en TensorFlow, todo a través de Python, visión artificial gracias a OpenCV, una librería de libre acceso, y pues en general estas son las tres formas de utilizar